Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con Platón, pero lo primero es, vamos a revisar el trabajo práctico, mostrar las respuestas correctas y las no correctas. Después, de todas maneras, saben, el video va a quedar en la página web. Ya está el video de la tarde. Lo que quiero precisar es el plan de lo que sigue. Hoy vamos a ver Platón, la próxima clase también vamos a ver Platón. Vamos a trabajar con PowerPoint hoy y el martes que viene. Los textos son, en el módulo 1, el texto que se llama Platón, que incluye a Sócrates, el texto de Conrado de Verlaine, El sol, la línea y la caverna, y el banquete. Esos son los 3 textos para Platón. Cuando lleguemos a Aristóteles, que serán las 2 clases siguientes, bueno, especificaremos el material. Y después viene el parcial. El 21 de septiembre va a haber clases. Como no son obligatorias las clases, o sea, pueden estar o no estar, la clase la doy igual, y usted se puede ir de picnic sin ningún problema, ¿no? Bueno, ante todo otra cosa, ¿alguna pregunta? El texto, hola profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. El texto de Platón, que usted dice del módulo 1, es que escribió usted. Sí. Ese. Y después los otros están en el blog, ¿no es cierto? Están todos en el blog. También en el blog tienen la clase teórica. Sí, sobre Platón, que son los videos. Y además tienen o van a tener el video de hoy. ¿Sí? O sea, material tienen como de sobra. Bien. Vamos entonces al trabajo práctico número 2. Vemos las respuestas correctas y las incorrectas. Bueno, como vieron, y así van a ser también los trabajos prácticos que sigan, vamos a hacer 5 preguntas, de 2 puntos cada uno. Porque hacer 10 en realidad es una dispersión de la atención, no sé si sirve de mucho. Hacer buenas 5 preguntas. ¿Alguien tiene, por favor, el micrófono abierto? ¿Se escucha la televisión o algo por el estilo? La televisión. Bien. Bueno. Y otra consulta con respecto al trabajo práctico. Bien, bien. Con respecto a cuántas son las correctas, digamos, son 5 puntos, ¿no? El último trabajo práctico, pero ¿cuántas serían las correctas, digamos? ¿Habría 2 opciones o eso usted no lo... Yo en la primera clase no pude estar. Creo que todas tienen más de una opción. Sí. Más, digamos, puede ser 3, 2. puede ser 4. Son 2. Pueden ser, sí. Está bien, gracias. Bueno, la primera es falsa, ya vieron el amigo de Sócrates Telefonte, consulta al oráculo de Delfos, y este le aconseja organizar una facción política para salvar a la polis. Falso, nunca le dijo eso, ¿no? La convicción de Protágoras es equivalente. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto, que no sé quién es. Lucrecia Miramón, vos tenés el micrófono abierto. Ahí está. A ver. La convicción de Protágoras es equivalente a las ideas socráticas, en tanto que la verdad reside en el ser humano en tanto que tal. Esto tiene que ver con esa famosa frase de Protágoras que dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Como diciendo, en realidad, todo lo que hacemos debe circunscribirse a lo que nos pasa u opinamos. No podemos ir más allá. Si bien la residencia en apariencia de la verdad estaría en el sujeto en ambos, en Sócrates y en Protágoras,
La intención socrática es dirigir la atención a una dimensión más profunda, que no es la meramente biográfica de cada uno, sino aquella convicción que dice para Sócrates que en nosotros hay algo de carácter divino, esto es no humano, y esa es la diferencia. La tercera es verdadera. La ética intelectualista dice que cuando conocemos la verdad nos convertimos en ella. ¿Sí? Y los interlocutores de Sócrates fracasan porque claramente basan sus argumentaciones en ejemplos. Recuerden ustedes siempre que en el caso de Platón y de Sócrates también, son los fundadores de la ciencia. Y la ciencia, como tal, por su naturaleza, reside en conocimientos universales, no en conocimientos particulares. Entonces ahí tienen ustedes por qué los argumentos de los interlocutores de Sócrates fracasan, porque están basados en la experiencia, y la experiencia nunca da lo universal, sino lo particular. La experiencia siempre da datos fragmentarios, y la búsqueda de Sócrates es la de nociones universales. Esto es donde todos los posibles ejemplos quepan. Bien. Segunda pregunta. Profe, Sí. yo tuve un inconveniente con, primero buenas tardes. Buenas tardes, Guadalupe. Y después tuve un inconveniente con la ética intelectualista, que la busqué en el texto y no sabía bien a qué se refería. Está en el texto que se llama Platón. Igual hoy la vamos a volver a ver. Pero bueno, gracias. más allá de Sócrates, cuando nosotros vemos o estudiemos el paradigma de la línea que describe el ascenso del hombre hacia la verdad, el conocimiento de la verdad implica transformarse uno en lo verdadero mismo. Es un fenómeno que después vamos a ver quizás con mayor atención cuando estudiemos a San Agustín. Lo que está implícito acá es el fenómeno de la conversión. Una conversión es una experiencia en la cual el individuo se transforma radicalmente. Hay un punto de su vida en que experimenta algo que lo establece en un orden diferente. Eso es una conversión. Y lo que está implícito en la práctica socrática, cuando a los interlocutores los insta a despojarse del orden del espacio temporal, esto es de las opiniones, de lo que se dice, de lo que se usa, de lo que se ve, poner entre paréntesis toda esa dimensión y ensayar una suerte de búsqueda dentro de sí mismo, y la garantía estaría que para Sócrates hay en nosotros algo de naturaleza inmortal. La simple captación de esa dimensión nos convierte en ella. Eso es la ética intelectual. Y esa transformación que está implícito en ese conocimiento implica a la vez su irreversibilidad. Esto es, una vez que hemos accedido a la verdad, no hay ninguna posibilidad de caer otra vez en la situación anterior. Eso es lo que implica la ética intelectual. ¿Sí, Guadalupe? Sí, profe, gracias. Bueno, el método socrático de la mayéutica consiste fundamentalmente en la observación atenta de la conducta de los atletas. Falso o no, falsísimo. Justamente la mayéutica no se basa en ninguna observación de nada, ¿no? Bien, la ética intelectualista hace bueno al que conoce el bien. Sin embargo, es necesario estar atento porque el mal acecha y podemos volver a caer en él. Falso, ¿no? Una vez que nosotros accedemos a esa integridad que nos da el conocimiento de lo verdadero, no es posible regresar al estado anterior. Esto no es cristiano. Bien, los cristianos tienen la idea de que uno puede tener un momento de iluminación, pero después regresar al estado anterior, ¿no? Piensa que la humanidad es más frágil, ¿no? Bueno, la tercera es verdadera, en la que Sócrates hace derivar el discurso hacia nociones conceptuales, y esto desorienta a sus interlocutores.
eso es verdadero, porque cuando Laques expone su definición de el valor, sabemos que esa definición es falsa. ¿Por qué? Porque no es capaz de acceder al orden de lo universal, que es lo que hace Sócrates astutamente al principio cuando le dice, bueno, en realidad de lo que estamos hablando es del valor, y el valor es una admisión universal. Y ellos, gente hecha como desde abajo, no tiene posibilidad de acceder a esa dimensión por una cuestión práctica, una cuestión de hecho. Y la que sigue es correcta también. Es cierto que develar lo universal nos habilita a cometer acciones siempre correctas. Es verdadero. Por lo mismo que estamos diciendo del carácter de la ética intelectualista. Sócrates encarna el ideal del sabio, en tanto a través de sus acciones muestra con claridad su carácter de sabio. No, si Sócrates fuera sabio, no estaría preguntando. Vieron que él dice, sí, yo sé algo más que todos los que pretenden saber, solo sé que no sé nada. Bien, la tercera dice, la reflexión sobre la propia vida es una perspectiva a la que Sócrates adhiere, verdadero. Esto se corrobora con un dicho socrático-platónico. Saben que Sócrates no escribió nada, todo esto lo sabemos por Platón, ¿no? Que es una vida sin examen no merece ser vivida. Esto es, una vida que no se examina a sí misma no es una vida propiamente humana. Bien, la B. No solo se ocupa de cambiar hacia la virtud la conducta de sus conciudadanos, sino que también es un experto en asuntos cosmológicos. Falso. Sócrates no habla nunca de la naturaleza, ni del cosmos. Bien. Después la de los sofistas es claramente falsa, por lo que dijimos ya varias veces que no son los sofistas la causa, sino un síntoma. La verdadera causa de la crisis en la que se encuentra Atenas, decíamos la clase pasada, es la preponderancia de los intereses particulares por sobre los intereses de la ciudad. La última es verdadera, para Sócrates hay en lo íntimo del hombre una instancia no humana y de carácter divino. Esa es verdadera. Vamos a la 4. En la 4 hay una sola verdadera, perdón. Que es Profe, ¿le puedo hacer una consulta de esta, de la 4? No, y para eso estoy. A mí me generó mucha duda esta pregunta. ¿No te genera angustia? ¿Por qué? Angustia me recibí cuando vi la nota. Bueno, muy mala nota, no quiero pero saber. bueno. ¿A cuál te referís? La 4, claro. Yo puse como verdadera que Sócrates no escribe ningún tratado porque él no sabía escribir. Si algo me dijeron de eso. Pero si ustedes me generó mucha duda esta y la de la y el del terapeuta. ¿Por qué? Porque yo cuando leí lo de Sócrates hablaba con los interlocutores, pero yo creí, obviamente me equivoqué, que él observaba, o sea, les hacía preguntas cuando hablaba, dialogaba. No sé si diagnosticaba y curaba, eso me hizo mucho ruido. Pero eso lo dijimos la clase pasada, por eso, que es un médico de la polis. ¿Qué hace un médico? Observa, diagnostica y cura. Observa cuál es el mal de la polis. La disonancia entre los intereses particulares y los intereses de la ciudad. Esa es la observación y ahí está el diagnóstico. La cuestión es la terapéutica. ¿La terapéutica cuál es? La mayéutica, el método mayéutico, que es ir persona por persona, tratando de transformar las convicciones de sus interlocutores. Por eso es un médico. A mí me hizo ruido la parte que el terapeuta cura, como que no lo vi a él como que curaba a la gente. Él las dejaba medias con las preguntas descolocadas, pero no sentí o no me quedó claro el concepto que él las curaba. Lo que pasa es me hizo mucho ruido. No todos los médicos curan a sus pacientes. Con uno que se cure, porque la intención es lo que vale ahí. ¿Cuál es la intención de Sócrates? Transformar a la ciudad, sacarla de su decadencia. ¿Cómo lo hace?
yendo persona por persona. ¿Y qué es lo que hace con las personas? Mostrar que sus convicciones están desarticuladas, son erradas, se han perdido en un camino sin salida. Entonces se trata de destruir esas convicciones y construir otras. Ni más Bien, ni menos ¿pero que cuando Sócrates uno... sabía leer y escribir? Claro que sabía, ¿cómo no va a saber? Usted, claro, les digo algo, en la Atenas de esa época, Ujú. prácticamente la gran mayoría, salvo los esclavos y las mujeres, desgraciadamente, sabían leer y escribir. Era una sociedad altamente alfabetizada. Lo que pasa, y por eso yo lo puse, porque hay en el Eso es texto una que trampa, se llama... profe. Una trampa Es que un caímos, chisme, es un Totalmente, chisme eso. caímos totalmente, Lo, mal. sen- lo totalmente a sentí como un propósito. chisme, como Ocurre algo que de color. en el texto que se llama Platón, hay un hipertexto donde se habla de un texto que se llama el Fedro, donde Platón habla de, bueno, habla de un faraón egipcio y de un dios que se llama Teut, o Tot, que viene alguien y dice, hemos descubierto la escritura, que es una maravilla, qué sé yo, y el otro le dice, irónicamente, va la gente a perder la memoria. Y además los libros no contestan, siempre dicen lo mismo. Entonces hay una suerte de repulsa a los libros. ¿Por qué? Porque cuando en esa época empieza a transformarse una cultura de la oralidad a una cultura de la escritura, hay algo que se pierde en el camino. Y lo que se pierde en el camino y que de algún modo Sócrates y Platón se quejan o deploran eso que se pierde, es que se pierde, creo que lo he dicho, ¿no? La Sí, la palabra, el tono de voz, mirada, la la expresión. mirada, el gesto corporal, todo eso se perdió para siempre. Y esa es una pérdida irrecuperable y que la escritura de ninguna manera puede sustituir. Pero eso no quiere decir que él no supiera leer. Claro que sabía Es leer. muy tramposa, muy tramposa. No, y hay otra Gracias. historia más, que esa la estuve buscando, pero no la encontré, y es que hay una anécdota, esa está en el Fedón, que es otro diálogo de la madurez de Platón, que Sócrates se entera, esto es Platón se entera, de que hay un libro de un tal Anaxágoras que dice que el fundamento de todas las cosas es la razón. Y entonces Sócrates corriendo se va al ágora a comprarlo porque salía un dracma, bueno, y cuando lo lee queda muy decepcionado, ¿no? Entonces ahí era otro índice, pero ese yo no sé si lo conocían, ¿no? Y el otro, bueno, esa es una cita de Heráclito, que es un filósofo presocrático, que dice que le dieron a Sócrates el libro de Heráclito, y que Sócrates, después de leerlo, dijo, las cosas que entendí están muy bien, pero para las otras que no entendí, es necesario ser un buzo de velas, o sea, alguien que está acostumbrado a las profundidades. Pero bueno, Sócrates sabía leer, sabía escribir. Bueno, muchas Bueno, si gracias. tiene algo de maldad, pues. Ok. La práctica, bueno, esta la dijimos, observa, diagnostica y cura. La máxima conócete a ti mismo implica un riguroso conocimiento de sí mismo en el sentido biográfico. Falso, ¿no? No quiere decir conócete a ti mismo, yo me conozco, porque esto, por nada, no tiene que ver con eso. El conocimiento profundo es de lo que está a la base de todos los hombres, que para Sócrates, como para Platón, es algo no humano que está en nosotros, de carácter divino. Después vamos a hablar en qué consiste eso de carácter divino. Y por fin la quinta, las verdaderas son la primera y la última. Esta que está formulada un poco retorcida, dice, el límite del conocimiento para los interlocutores de Sócrates consiste en la imposibilidad de acceder desde la experiencia a nociones universales. Bien, esto va a ser un asunto que habremos de transitar desde aquí hasta que termine el cuatrimestre, y que lo podríamos formular de un modo simple de la siguiente manera. El conocimiento de lo fragmentario no puede de ninguna manera darnos acceso al universal. ¿Qué quiere decir esto?
que en todo caso, el conocimiento que da la experiencia nos permitirá establecer conocimientos generales, pero nunca universales. El conocimiento del universal se adquiere por otra vía. Una es esta que de un modo difuso alude Sócrates de este trabajo de interiorización. Y con Platón vamos a ver de un modo explícito cómo se accede a ese orden de saber de lo universal. Pero nunca, nunca, ni en Platón ni en Kant, hay posibilidad de que de lo particular podamos acceder a lo universal. Podemos acceder en todo caso, como digo, a lo general, pero nunca a lo universal. Bueno, en tanto Sócrates induce a sus conciudadanos a una tarea reflexiva que consiste en la introspección, coincide con la máxima sofística, el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, está en consonancia con la pregunta B1, ¿no? 1B. Los sofistas con su prédica seductora son la causa de la crisis. Ya dijimos que no, son un síntoma de la crisis. Sócrates como buen cosmólogo, falso. Sócrates no era ningún cosmólogo. Y la ética intelectualista implica un método de ensayo-error, falso. Cuando uno accede a ese orden, queda comprometido con ese orden. Esto es como si fuese una transformación. Yo me vuelvo eso que conozco. Y la última es, Sócrates garantiza que existe algo divino en el hombre o algo así. Esa es verdadera. Bien, ¿alguna pregunta? O nos vamos ya al PowerPoint, que lo detesto. Hola, profe. Sí, Irene. Yo tengo una consulta, que Bien. se la mandé por el chat, pero capaz que no la vio. Con No, respecto a las respuestas del primer trabajo práctico, nosotros no recibimos cuáles eran. No, hay una razón por la cual no las mando. Y por eso las quedamos, la clase pasada vimos todas las respuestas. No. Y es Las que hay- vieron con el grupo de la tarde, profe, con nosotros no. Ah, bueno. Entonces miren el del grupo de la tarde. Les explico todo. La clase está grabada, la de la semana pasada. Están todas grabadas. Todos Ah, listo. registrados. Me pueden hacer Muchas un gracias. carpetazo en cualquier momento. No, Gracias. lo que digo es esto. ¿Por qué no lo hago? Yo tengo obviamente las respuestas ya. Pero hay muchísimos de ustedes que por X razones se les cortó la luz, se les rompió el celular, se les rompió la computadora, no tenían acceso a la computadora, no pudieron hacer el trabajo práctico. Entonces, ¿qué hacen? Me piden que les mande el trabajo práctico y se los mando en un Word, ¿no? Para que pinten las respuestas correctas, recibo el Word y pongo la nota. Si yo les mando las respuestas correctas, lo que hago es que estas personas directamente se las copian. No sé si me explico. ¿Sí? No digo que lo hacen, pero estoy dando la posibilidad de que ocurra, y eso es injusto con los que lo hicieron bien. Imagínense que alguien dice, voy a hacer que no pude hacer el trabajo práctico. Le pido al profesor que me mande el trabajo práctico. Y el profesor ya mandó las respuestas. Entonces lo que hago, ¿se dan cuenta? Lamentablemente este tipo de estructura da lugar a este tipo de cosas. Yo les digo porque la cantidad de gente tonta que se copia en los parciales es inconmensurable. ¿Por qué tonta? Porque nos damos cuenta. Nos damos cuenta claramente cuando hay copia. ¿Sí? Y se sacan un 1. Pero bueno, simplemente para evitar ese tipo de situaciones, no mando por escrito las respuestas. ¿Sí? Lo hacía en el cuatrimestre pasado, pero después me aparecían trabajos prácticos que los hicieron a mano, 10, 10, 10, 10, claro, si se copiaban las respuestas que yo mismo les había dado. ¿Sí? Profe, en el punto número 4 no me quedó claro, ¿la única verdadera era la práctica socrática de la del terapeuta o Sí, había señor. otra más? No, esa es la única verdad. Gracias. Profe, yo le quería hacer una pregunta sobre el texto que leímos suyo. ¿Quién me habla? que- ¿Guadalupe?
Sí, soy yo. Sí. Que quizás lo va a hablar más adelante, pero bueno, quiero preguntar por las dudas, ¿no? Habla en un momento de que van a una reunión que es el banquete y cada uno tiene que dar un discurso. Y a mí me llamó la atención Aristófanes. Entonces lo quise buscar y no entendí muy bien a lo que se refería. No sé si nos va a contar o no. No solamente les voy a contar, sino que les voy a poner un videíto precioso sobre Aristófanes. Pero si ustedes quieren, les digo, cuando alguien se enamora de alguien, o cuando ustedes se enamoraron de alguien, ¿no dijeron en algún momento o sintieron en algún momento, tengo la sensación de que nos conocemos desde siempre? Díganme si no. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, eso es lo que dice Sí. Aristófanes. Aristófanes cuenta una historia totalmente fantástica, que antes los humanos éramos dos. Varón y varón, mujer y mujer, hombre y mujer. Y como éramos muy arrogantes y poderosos, incluso llegamos a querer destituir a los dioses. Entonces Zeus nos sometió a un castigo que fue separarnos. Entonces andábamos por el mundo separados y de pronto cuando nos encontrábamos era tal la intensidad de la evocación, no, tal la intensidad, tal el goce del reencuentro que nos moríamos de amor, ¿no? Entonces Zeus dijo, bueno, pero así nos vamos a quedar sin honores porque no vamos a tener más mortales que celebren nuestra vida, la de los dioses. Entonces le manda a Apolo que nos haga una pequeña modificación en la disposición de nuestros órganos sexuales, cosa de que cuando esas mitades se encuentren, esa intensidad queda concentrada en ese encuentro y podamos separarnos y seguir viviendo más o menos bien, ¿no? Eso es lo que dice Aristófanes. Más les voy a decir, ¿conocen a Leopoldo Marechal, el gran escritor argentino? Escribió un hermosísimo soneto que se llama Del amor navegante, inspirado en la historia de Aristófanes. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor sobre el amen castigado, y afronta el ceño del amartonante. Llora el amor en su navío errante, y a la tormenta libra su cuidado. Porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena, o amor sin remo en la unidad gozosa, o círculo apretado de la rosa, con el número 2 nace la pena. Es una joyita. Bueno, ¿listo? Ya con eso los maté. Con lo que dice Aristófanes. Es fantástico lo que dice. Sí. Profesor, disculpe, porque yo entré y lo escuché que como que estaba diciendo los textos para esta clase de hoy, Sí. y me quedé en el sol y el banquete, y no sé si anteriormente había... Y el texto mío, ese que se llama Platón, es ese, módulo 1. Después el sol, la niña y la caverna, y después el banquete. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos al PowerPoint. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ténganme paciencia porque acá siempre fracaso con esto. A ver. Bien, no, estamos bien. Bien, este es simplemente el plan, ¿no? Lo que vamos a ver. La primera parte vamos a hacerlo rápidamente y lo de Sócrates también porque supongo que... A ver, espere un momentito. Perdón que tenía una llamada. Lo del Sócrates también más o menos lo vimos, pero vamos a ver rápidamente. Pero esta parte, primera parte, nos sirve, como dicen un poquito después,
para poder vincular esto que nos dirá Platón con alguna experiencia en nuestra vida, para mostrar que lo dicho por Platón hace más de 2500 años no es una curiosidad arqueológica o una curiosidad literaria, sino que está vivo. Hay un filósofo del siglo XX que se llamaba Arnold Whitehead, que dijo: la historia de la filosofía no son sino notas al pie de página de Platón. O sea, Platón es como una matriz de la cual surge casi todo el pensamiento occidental, a favor o en contra. Y me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Y ven la Sí, pantalla, profe. ven también el Sí, PowerPoint. se lo Sí, escucha. Sí. Bien. Sí, Lo se que- escucha bien. Lo que quiere decir con esto, además de esto, Platón es un gran escritor, que van a leerlo en el banquete, la maravilla como escribe ese hombre. Que no es un caso común entre los filósofos, que pueden ser grandes filósofos, pero pésimos escritores. No es el caso de Platón. Era además un genio artístico. Bueno, lo que decía de esta introducción es esta posibilidad de poder, digamos, comprendernos o comprender determinadas experiencias a la luz de lo que nos dice Platón. Bueno, esta introducción busca mostrar que la filosofía de Platón permanece como algo vivo en nuestro tiempo. Y empieza con esta expresión: hay señaladas experiencias. Se trata de rupturas de lo cotidiano. Debiéramos asociar este orden de lo cotidiano con lo que se dirá de los que habitan la caverna y que estudiaremos más adelante. Intento resaltar la existencia de estados que nos quitan de lo normal, lo natural, lo habitual. Hay una dimensión esencial, no solamente en nuestra vida, sino en este tipo de experiencias, que es una ruptura en el tiempo. No es que el tiempo desaparezca, pero sí se lo experimenta de una manera diferente. Hay una manera de percibir el tiempo según como uno lo sienta, la intensidad con el que uno lo vive. Habrán visto que el tiempo es algo que se sabe hasta el momento en el que se nos pide que lo definamos. Una de las notas más importantes de ese tiempo, de algo que nos conmueve, es su intensidad. Y otra es que no pasa como si lo hace el tiempo de lo cotidiano. Bueno, esto que lo habrán leído, pero ahí la palabra cotidiano está dicha demasiadas veces, pero no hay muchos sinónimos. Bien, vamos a seguir punto por punto los elementos relevantes del texto que figuran en el texto. Vamos. Tiempo. Intento caracterizar este tiempo de las señaladas experiencias comparándolo con el tiempo en el que vivimos cotidianamente y que tiene el carácter de una sucesión de momentos y que abarca lo pasado, lo presente y lo futuro. En cambio, este tiempo relevante, tiempo de acontecimiento, parece no pasar de la misma manera. Hay en estas experiencias que nos llevan a esta situación en la cual el tiempo pasa de otra manera, algo que es visto o entrevisto. Usamos esta palabra para aludir que en esas experiencias se vislumbra, se percibe algo que nos conmueve. Usamos palabras asociadas a la visión, pero bien puede ser que la música, dado el caso, nos conmueve. Eso que apenas vislumbramos es a lo que le adjudicamos un poder, y ese poder es el que nos arrebata, nos saca de nosotros mismos y nos establece. Bueno, aquí no estoy hablando de nada extraño, sino algún momento reflexionen o recuerden de su propia vida en la cual algo que ocurrió hizo que eso que estaba ocurriendo hasta ese momento se suspendiera, y esto que nos interpela, que acontece, hace que nos sumerjamos en eso que viene a nosotros. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Una música, una obra de teatro, una película, un atardecer, un amanecer, una noche. Todo este tipo de experiencias que uno
no programan, no son anticipables, no son manipulables, simplemente acontecen. Y cuando acontecen, nos transforman. Y esa transformación se verifica en que el tiempo que experimentamos lo vivimos de una manera diferente. El tiempo se vuelve más intenso y no es, o no es exactamente una sucesión, sino que quedamos como suspendidos, ¿sí? Eso no quiere decir que esa experiencia pueda prolongarse indefinidamente. De hecho, solamente podemos hablar de ellas porque terminan. Si no, si permaneciésemos en ellas, no cabría la reflexión sobre ellas. El acontecimiento nos dispone a una situación en la que nos vemos como sumidos, tomados por eso que experimentamos. Y es por eso también que le adjudicamos un cierto poder sobre nosotros, que consiste en que lo que nos conmueve a la vez hace que nos convirtamos en eso que experimentamos. Bueno, esto de la conversión en lo que experimentamos es de algún modo lo que queremos decir con la ética intelectualista. Otro aspecto peculiar de esta experiencia es que nos unifica, nos sustrae a la dispersión a la que nos habitúa lo cotidiano. Estamos en varias cosas a la vez, sin que la atención se pose preferentemente en una cosa en especial. En cambio, en esto que describo, será que somos uno con la cosa que nos conmueve. Ahora, si seguimos indagando en la naturaleza de esa experiencia, veremos que lo que hace que ocurra es que hay algo que nosotros implícitamente juzgamos como valioso. Ese poder que nos arrebata de lo cotidiano no lo hace así porque es valioso. Ciertamente, si nos precipita la citada experiencia a ese estado descrito, es porque algo valioso está en juego y le pertenece, que no es medible con la vara de lo cotidiano. Y esto valioso lo expresamos como algo bueno o algo bello, pero que no es susceptible, lo que nos pasa de cálculo o previsión. Esto es, no son las señaladas experiencias algo que podamos manipular, algo que podamos programar, simplemente acontece. Debe haber pasado algo en la secuencia de lo cotidiano que nos precipitó a esa experiencia. Podríamos pensar que esa plenitud ajena a lo cotidiano es como un llamado de algo, que de algún modo sabemos pero no conocemos. Algo así como que hay otro mundo donde se encuentra la fuente de esa fuerza capaz de conmovernos. Lo que es indudable es que estas vivencias no vienen de lo que ocurre todos los días, no vienen de lo cotidiano. Y esto es justamente porque lo desequilibran, lo quebrantan, lo disuelven. Bueno, todo esto está más extenso en el texto que se llama Platón, ¿no? Esto lo habrán leído, esto es un repaso que estamos haciendo. Esta introducción tiene por único fin que atendamos a que eso que señalamos sería un camino para comprender qué es la filosofía de Platón, ya que ella nos describe y enseña la estructura de ese mundo otro que raramente nos roza y al hacerlo nos interpela. Debiéramos preguntar, ¿es posible que ese otro mundo, en lugar de aparecérsenos ocasionalmente y sin aviso, pueda transformarse en nuestro horizonte vital en una asistencia que ilumine sin pausa toda nuestra vida, lo cotidiano? Bien, Platón responde a esa pregunta con una doctrina. Bueno, como ven, estos subrayados son hipertextos, ¿sí? Esto es simplemente una nota, creo. Bueno, sí, la habré sacado de internet, ¿sí? Acá está Alfred North Whiteley, el que dijo lo de notas al pie de página de Platón, ¿sí? En lugar de tener esa difusa sugerencia de Sócrates de ingresar a través de una interiorización de nuestra vida a esa región que se supone reside en lo más profundo, lo que hace Platón es decirnos, sí, esa región se llama
el mundo de las ideas. Y se accede de esta manera, ¿no? O sea, todo lo que está implícito, ambiguo en la prédica socrática, en Platón queda explicitado. Además porque lo escribió, ¿no? Bien. Aquí lo vamos a hacer rápido porque es todo lo que hemos hablado de Sócrates. Lo que sí ven, hay varios hipertextos, como este del oráculo de Delfos, sacado de la Wikipedia. ¿Qué cosa es lo universal? Aquí hay sí una cosa tomado del texto del profesor Carpio. Les sugiero que para estudiar utilicen este PowerPoint, porque de algún modo nos va orientando, ¿no? Pero solamente nos sirve si conocemos el texto. PowerPoint es una, digamos, estrategia pedagógica surgida del texto, ¿no? Bien, esto del más sabio, ¿no? ¿Vieron? Y él decía, bueno, pero yo no sé nada. Esto es, no es saber, el verdadero saber no consiste en saber muchas cosas. Y ese conócete a ti mismo, como decíamos en el trabajo práctico, no tiene que ver con un conocimiento biográfico, sino un conocimiento de lo esencial. Para eso se necesita este trabajo sobre nosotros mismos. No me alcanza la lapicera que está allá. ¿En qué consistirá el verdadero saber? Y aquí es donde encontramos a Sócrates, que busca conocer lo universal. Y este no se da en el conocimiento común. Hay por favor, un micrófono que está ahí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. De médica, ¿te molesta, Panluque? Te hago una consulta. ¿Sabes que necesito mandarles, no sé si tienen expediente? Le avisan, por favor, que está... Yo más que nada para saber el nombre o el usuario, ¿viste? Para hacer una comunicación. Analía Luque. Tenés el micrófono prendido. Analía Luque. ¿Y qué tal? De médica, yo necesito Panluque molesta. Una consulta. Quería saber si ustedes tienen expedientes. No. Ah, porque yo quiero mandar. Gisela Orrego también tiene el micrófono Se la encendido. quería mandar al jefe y algún expediente. Profe, ¿usted no se lo puede silenciar? ¿O? La verdad, pues pasa que esas maniobras Creo yo que tengo sí. cierto temor. Ah, porque creo que sí que hay una No veo opción. quién está ahora. ¿No? Como para... Ah, bueno. Y después el usuario de... Profe, a usted le aparece en verde. Ahí está. Desactivar audio. Ahí está. Sí. Bien, hemos aprendido algo, ¿eh? Bueno, Pero el estábamos... de la compañera quedó abierto, Analía, me parece. ¿O no? No, se lo No. clausuré. Bueno, tremendo poder el que no tiene. Cállese la boca. Salga de acá. Bien. Bueno. Lo universal, entonces, nunca es resultado de una recolección de datos a partir de la experiencia, porque, ya me canso de decirlo, esta se presenta siempre como fragmental. Y después, ese ti mismo no es conocimiento biográfico, un conocerme en mi peculiar personalidad, sino que presume que en lo esencial, esperen que me perdí, a ver, que en lo esencial de cada uno hay algo más valioso que sin embargo es esquivo a lo que a cada momento pasa, y es necesaria una tarea, que es en cierto sentido una búsqueda, que inquiere por algo que debe ser develado, algo que ya desde siempre está en nosotros, pero que necesita de un trabajo para ser puesto a la luz. Aquí no está de más decir que la palabra verdad en griego se dice aletheia, y que esa A de esta palabra es como en castellano anormal. Y la palabra leté, que está después de la A, significa ocultamiento, con lo cual, si analizamos esta palabra aletheia, quiere decir desocultar. Y esta tarea que hace Sócrates es una tarea de desocultamiento. Esto es, la verdad no se produce. Lo verdadero no es resultado de nada, está siempre subyaciendo en nuestra vida,
de lo que se trata una vida justa es de descubrirlo. Y una vez que uno lo descubre, queda prendado de eso, queda sumido en eso que descubre. O sea, podemos decir que en la palabra aletheia está de algún modo crípticamente o enigmáticamente la tarea socrática. Es una tarea de develamiento, de descubrimiento, de desocultamiento. Porque la verdad ya está. Hay que descubrirlo. Sócrates es el que toma como misión divinamente ordenada la tarea de persuadir a sus conciudadanos de que existe esa dimensión de lo humano, que no es algo de lo que la experiencia nos da, y que su descubrimiento nos envuelve otorgándole a nuestra vida un modo más alto, del cual no se vuelve. El poder de ese encuentro es tal que una vez que a él accedemos, nos es obturada toda posibilidad de regreso al mundo anterior. Esto es lo dicho en la ética intelectualista. Esto, así dicho, está expresado de un modo insuperable en la alegoría de la caverna que estudiaremos más adelante. Es como si hubiese ocurrido en la vida de Sócrates una experiencia de descubrimiento que lo ubica en un orden de un valor absoluto y que lo demás de su vida habrá de ser asistido por la excelencia de esa revelación. Sócrates, que se negó a escribir, esparcía un tanto al azar ese saber que no conoce cosas, sino lo que hace posible conocer. Bien. Mayéutica, saben, es el arte de la mamá de Sócrates, que era partera. Y Sócrates dice, bueno, mi tarea también es de partero, pero en vez de personas, ideas. Bien, esto supone un método. Y Sócrates nombra su camino. La palabra método quiere decir camino hacia, ¿no? La palabra griega hodos quiere decir camino. Y meta es lo que indica una dirección. Sócrates nombra su camino hacia el descubrimiento de lo universal mayéutica, que en griego es el arte de dar a luz. Él lo toma del oficio de su madre, Fenarete, que era partera. Entonces veamos. C. Sócrates sabe que su misión es hacer que a cada uno pueda hacérsele familiar ese orden al que aludimos. Sabe también que no es con datos, con ejemplos, que provienen de la experiencia, como habrá de persuadir a sus interlocutores para reorientar su mirada hacia ese orden absoluto. Lo que hace es preguntar y mostrar a sus interlocutores que sus respuestas son insuficientes. En realidad, él no ofrece respuestas, sino que invalida respuestas, pero por su insuficiencia, por su incapacidad de las respuestas, ¿no? De abarcar todos los casos. Claro, podríamos decir, si las respuestas provienen de lo vivido, de lo experimentado, las convicciones que provienen de eso vivido tendrán la misma insuficiencia que su origen. Bien. Iba a decir algo. Bien. Bueno, ya se me va a ocurrir. Era alguna cosa medio compleja. Esto es, si la vida siempre nos da experiencias fragmentarias, bueno, esto ya lo de los fragmentarios también tiene medio alcance. Lo que quería decir tiene que ver con este fenómeno de la conversión. En realidad lo que busca, como creo que ya dijimos, es que nos transformemos. Esa transformación es un resultado. Entonces hay un trabajo previo. Ese trabajo previo consiste primero en despojarnos de nuestras opiniones, como dijimos antes. Eso destituye nuestras convicciones, que a su vez son sustituidas por otras firmes e irreversibles. Tengamos en cuenta que hay un pensador casi contemporáneo que es famoso, que es Foucault, que murió en 1984, pero que descubre desde la Grecia clásica hasta la Roma imperial, un asunto de mayúsculo interés, de superior interés, que no había sido visto por ningún historiador o historiador de las ideas, que es lo que se llama el cuidado de sí. Toda esta tarea que emprende Sócrates y que señala
digamos, que les indica a los interlocutores, tiene que ver con esto que Foucault descubre, le suicide el cuidado de sí. Entonces, nosotros podemos emprender la tarea de construir cosas. Podemos emprender la tarea de conducir estados. Podemos emprender la tarea de curarnos, de curar nuestro cuerpo. Pero hay una tarea más que es descubierta justamente aquí, quizás el primero sea Sócrates o los pitagóricos, que buscan técnicas muy precisas asociadas a la búsqueda, en todo caso, de la felicidad, ¿no? La felicidad aparece en Platón, aparece en Sócrates como esta integridad, la búsqueda de una integridad perdida. Y eso es el resultado de un trabajo sobre un amor. Y eso se continúa en el tiempo, por lo menos, hasta el cristianismo. Esa secuencia donde aparecen los estoicos, los epicúreos, donde aparece Platón. Bien, simplemente era una observación para que vean que esto que inaugura Sócrates es de fundamental relevancia, no solamente para comprender el pensamiento griego, sino para corroborar esto. Vayan ustedes a una librería y vayan a la parte de libros de autoayuda. Hay una enorme cantidad de títulos. Y la poca gente que lee en el transporte público lee libros de autoayuda. Bueno, la forma eminente, podemos decir, de la autoayuda aparece en Grecia a partir fundamentalmente de Sócrates. ¿Por qué? Porque lo que hace es eso, es buscar una manera de poder llegar íntimamente a nosotros mismos para que nuestra vida sea más plena, nuestra vida sea verdaderamente una vida humana. No una continua huida de nuestros temores, de nuestros resquemores, de nuestras angustias, sino una vida íntegra, completa, unificada, podemos decir. Lo notable, Profe, sí. porque cuando lo escucho a usted estoy pensando, ¿no?, en esto de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Como que es algo que, bueno, ya pasa hace 2500 años, ¿no? Y que todavía seguimos nosotros con esa búsqueda de la felicidad, como si la felicidad estuviera en un lado y que la tenemos que encontrar. Y ahí decía usted antes que lo que planteaba era generar, eso lo dijo Platón, creo que era generar ese momento de conmoción todo el tiempo, ¿no? De que vivamos ese momento de nuestra vida sea una conmoción. ¿Eso No, se puede? No, el origen de esa nueva vida puede ser una conmoción, pero no podés vivir conmocionada. No se Está puede. bien. No, digamos, esa referencia que yo hago tiene que ver con momentos. Ahora, si fuera posible que esos momentos inauguren una forma ya como establecida de vida, ahí estaríamos en ese orden, en ese orden otro. Que la felicidad, no piensen ustedes que la pensaba Platón o Aristóteles como un estado de goce perpetuo, como estar siempre en un estado de placentero, o un estado, como se dice, una zona de comodidad. No se trata de eso. Se trata de planificar. En Platón no está tan explícito, pero sí en Aristóteles. Dice Aristóteles, si nuestra cualidad distintiva es la razón, la perfección de la razón consiste en su plenitud, y esa plenitud es lo que tiene como correspondiente en nosotros un estado de felicidad. Felicidad hay que entenderlo como planificación. ¿De qué? De nuestras capacidades. Ahora, si nosotros, de un modo desarticulado, no podemos orientar la vida hacia un fin determinado, y ese fin determinado no tiene que ver con el bien, y esto tiene que ver con la razón, entonces viviremos en un estado de búsqueda incesante de algo que se nos escapa, como cuando queremos atrapar el horizonte. O sea, ellos nos dan una estrategia y una manera. Quizás lo de Platón nos resulte un poco imposible para nosotros hoy
de conseguir, de obtener, ¿no? Pero no entiendan la felicidad como un estado de goce permanente, sino como el intento de plenificar, o sea, de volver plena lo que nos resulta propio de la existencia humana. Y lo propio de lo humano, para Platón es lo divino, es como hacer que una divinización de la vida humana. Y eso, ese acceso a estos conocimientos universales impregna de un modo unánime todas y cada una de las acciones que llevamos a cabo en toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque esa obtención es definitiva. Es un poco, si ustedes quieren, un parecido con la santidad. Cuando, esto es en el orden de la religión, ¿no? Cuando un santo se convierte en santo, ya no hay duda, no hay contingencia, no vuelve hacia atrás. Hablo de, bueno, los que conozco, digo, los pocos que conozco. Como que se accede a una dimensión y ya no hay vuelta atrás. Y ellos no dudan de que a pesar de las múltiples peripecias de su vida, viven en un estado de plenitud. Yo creo que para entender la palabra felicidad hay que entenderla como plenitud. ¿Plenitud de qué? De nuestra condición más propia. ¿Cuál es nuestra condición más propia? Aquella que tiene que ver con el conocimiento, porque ¿qué es lo que nos identifica a nosotros de los animales? El conocimiento, justamente, la posibilidad de conocer. ¿Cuál sería una vida plena? Una vida que estuviese basando en el conocimiento. ¿De qué? De lo bueno en sí. Esa sería la estrategia platónica. La estrategia aristotélica, ya la vamos a ver, no es diferente, porque no cree que haya ideas. En caso de Platón, como está la idea del bien, a la cual todos tendemos sin darnos cuenta, cuando la captamos en su integridad y plenitud, ya eso transforma decisivamente toda nuestra vida. Eso ocurre, entre comillas, ¿no? Tanto en la República como en el banquete. En el banquete también está la descripción de cómo ascendemos a través del amor hacia la plenitud. Y una vez que accedemos a esa plenitud, la vida nos queda radicalmente transformada. Ya dejamos de estar dispersos, dubitativos, angustiados, no, ya hemos obtenido esa integridad. Por lo menos en lo que a Platón respecta. Bueno, sigamos. ¿Está claro o no? Porque me pongo a hablar y me pierdo yo. Sí, sí, está bien. Sí, profe. Bueno, esto ya lo vimos. Profe, ¿el Sí. PowerPoint está en el blog? Ahora me voy a fijar, la verdad que debe estar, la verdad que no me acuerdo. Bueno, Sí, está. Está, Están documentos está en asociados. archivo. Están los documentos. Bueno, y acá un asunto importante que tiene que ver con lo que veremos después, que es cómo es que Platón llega a formular la doctrina de las ideas. Y aquí lo que decimos es que uno de los caminos que condujo a Platón a esa formulación es el haber estado 7 años o más al lado de Sócrates. ¿Y qué es lo que percibió este joven perspicaz que era Platón? Que nunca, pero nunca, Sócrates se contradijo. Nunca hizo algo que no pensase, ni nunca pensó algo que no hiciese. O sea, ahí, él descubre que lo tremendo, podemos decirlo, lo relevante de Sócrates es esa integridad. Y esa integridad la definimos como la necesaria continuidad entre su pensamiento y la acción. Y lo que piensa Platón seguramente es que esa integridad no puede venir de la experiencia, porque si así fuese, Sócrates sería como Laques o como la gente común, que vive fragmentaria, digamos, recibe fragmentos de la realidad y dispersa fragmentos de la realidad. Esto es
como si fuera Protágoras, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, hago lo que me parece, ¿no? Se descubre que necesariamente debe existir en Sócrates algo así como un poder que de lo fragmentario hace algo universal. O sea, esa continuidad entre la acción y el pensamiento es lo que descubre Platón en Sócrates y le asigna digamos, el predicado de lo divino. ¿Por qué? Porque lo humano sería lo fragmentario en todo caso. A ver si lo digo mejor acá. Cada uno, persuadido de la verdad que Sócrates le ha ofrecido, habrá de emprender esa búsqueda. Tiene como testimonio viviente de la eficacia de ese camino que Sócrates muestra pero no da. La propia vida de Sócrates, que jamás es esta una convicción de Platón, quien fue su discípulo durante más de 7 años, no actuó Sócrates sino en consonancia con su pensamiento. Integridad, continuidad infalible entre sus convicciones y sus acciones. De ello deriva Platón que algo divino debe haber en Sócrates, ya que sí, como todos, somos nutridos por lo que vivimos, y esto se nos da, como ya hemos señalado varias veces, fragmentariamente no podría provenir semejante integridad, semejante cohesión entre pensamiento y acción si no hubiese en el individuo Sócrates algo de un carácter diferente de la experiencia que le otorgaría a la vida de Sócrates en total el carácter señal. De esa integridad derivamos que algo absoluto subyace en la vida de Sócrates y que en tanto ajeno a la experiencia tiene el título de divino o inmortal. Acá hay un hipertexto que lo pueden ver también. Bueno, acá está el tema de la segunda navegación, eso que les conté del libro que fue a comprar por un dracma, el libro de Anaxágoras. Ahí está bien contado. A esto podemos agregar que si tal instancia es en Sócrates, es extendible entonces a todo ser humano. Y ahí la posibilidad de una pedagogía superior capaz de elevar a un orden divino y por lo tanto decisivo, definitivo a la condición humana. Una divinización de la vida humana que tendría como efecto inmediato una vida más alta. De allí la famosa afirmación socrática, una vida sin examen no merece ser vivida. Este examen es lo que nos propone Sócrates. Bueno, acá hay una pequeña introducción que no vale la pena. Este es el plan. Al principio hay algunas afirmaciones que de ninguna manera se explican, pero tengo la esperanza de que a medida que avancemos se van a ir aclarando. En principio, ¿cuál es el método platónico? Si se puede llamar así. Es el diálogo. Pero no el diálogo entre dos personas como era el de Sócrates, sino el diálogo en digamos, en un libro, como si fuese una suerte de teatro, ¿no? O sea, hay que ver hasta qué punto el teatro influyó en todos los pensadores, ¿no? El teatro, no piensen que eran obras de teatro, sino lo que se llama la tragedia, que es mucho más que una obra de teatro, más cercano a lo que hoy sería una ópera, porque en la tragedia griega conviven la poesía, la música, la danza, la actuación, el canto, podemos decir, la escenografía, o sea, como que en la tragedia, que es un fenómeno ateniense solamente, confluyen todas las artes. Entonces, es tan fuerte la impronta de la tragedia en los ciudadanos, ¿no? Que, por ejemplo, Platón elige como medio expresivo el diálogo, que es lo que de algún modo ocurre en el teatro. Bien. Diálogo, esto después lo explico, pero lo puedo decir ahora, no es algo que tiene que ver con el número 2, sino que dia en griego quiere decir a través. Y logos, entre alguna de sus múltiples acepciones, quiere decir palabra. Esto es, el diálogo es lo que nombra un avance en el pensar a través de la palabra. Eso es el diálogo en este sentido específico que le damos en el ámbito de lo platónico. Un avanzar en el conocer a través de la palabra.
una forma similar al teatro, pero que no se dirige, claro, el teatro se dirige a los sentimientos, sino al conocimiento. Y es el camino hacia la verdad, en la que una vez alcanzada deriva en dialéctica. Después vamos a ver que la dialéctica es el saber deslizarse de un modo familiar en el orden de las ideas. Después vamos a tratar de explicar qué es esto de la dialéctica. Y luego, lo más importante de todo, que es la doctrina de las ideas. Aquí esto es lo que sí tienen que conocer con precisión. Hay una instancia no humana en el hombre, y es de naturaleza divina, el alma. En ella hay, o lo que hace Platón con ella es sistematizar, volver inteligible el pensamiento socrático. Y el alma como residencia de conocimientos de carácter universal. Y además, que ese conocimiento tiene un carácter salvífico. Esto que queremos decir con conversión tiene a su vez un carácter salvífico, una salvación. Vamos a ver en qué consiste eso. Bien. Creo que acá también terminamos con los de la tarde. ¿Sí? Acá hay una serie de hipertextos que vamos a ver si podemos verlo. Bien, como ven aquí, esta palabra trascendental, que no es una palabra platónica, pero que nosotros la aplicamos inspirados por Kant. Kant dice que lo trascendental es aquello que podemos establecer como condición de posibilidad. El orden de las ideas es la condición de posibilidad de toda realidad posible y por lo tanto de todo conocimiento posible. Las ideas tienen ese papel de establecerse como aquello que constituye la condición de posibilidad de toda realidad posible. Ahora después vamos a ver qué significa eso de toda realidad posible. Bien, pedagogía superior entonces no se trata de conocer cosas, sino de conocer cuál es el fundamento de las cosas. Eso en filosofía se llama ontología, ¿no? La disciplina filosófica que estudia el fundamento de todo lo que hay, que es equivalente, en el caso de Platón y de muchos otros, a un conocimiento de carácter trascendental. En tanto, insisto, lo trascendental es la condición de posibilidad de que haya cosas, ¿no? Cosas habló el mundo que nos rodea, y a nosotros mismos. Esa pedagogía superior daría lugar a lo que Borges llama una alta vigilia, ¿no? O sea, estar sumamente despiertos, podemos decir, o despiertos en grado extremo. Y esto de estar despiertos tiene que ver indudablemente con una capacidad muy particular nuestra que se llama la atención. Estar atentos. Y una observación, la atención no es una capacidad, o sea, no es la percepción, no es el recuerdo, no es el pensamiento, no es la imaginación, ¿no? No es, no sé si dije el recuerdo. La atención es como que a la percepción, al recuerdo, a la imaginación, al pensamiento le otorgamos una intensidad diferente. Y eso es la atención. La atención es un plus que le damos a nuestras capacidades cognitivas. Por eso se dice, observar con atención, reflexionar con atención. La atención es si hay una cualidad que cada uno de nosotros debiera desarrollar, es la atención. Estar atentos es la clave, podemos decir, de toda vida plena. Iba a decir de toda vida atenta, ¿no? Bien. Otra particularidad es que en casi toda la obra platónica, quien aparece como el rostro de Platón es Sócrates. Salvo en estos primeros diálogos, que se llaman diálogos socráticos, donde el intento de Platón es mostrar a un Sócrates en acción. Y hay que tener en cuenta que esos diálogos, que son de la juventud de Platón, son anteriores a que Platón estableciese la doctrina de las ideas. Hay otros diálogos donde
Sócrates tiene una presencia no relevante, por ejemplo, en el Parménides aparece como un muchacho de 20 años. En la última obra de Platón, inconclusa, lo sorprende la muerte escribiéndola, que se llama Las Leyes, no es ya un diálogo, ya Sócrates no está, ¿no? Pero en la mayor parte de todos los textos platónicos, el rostro de Platón es Sócrates. Bien, Platón elige como forma de expresión el diálogo, acá hay otro hipertexto, que no me acuerdo qué dice. Ah, bueno, aquí está, si lo leen con atención, valga la redundancia, le voy a leer esto que está en amarillo. Lo que causa sorpresa es que es el mismo Platón quien desprecia la posibilidad de la escritura para ser un medio eficaz de conocer. Claramente es el diálogo lo que permite el arribo a lo verdadero, y la escritura queda relegada a un papel subordinado, a ser un medio para recordar, pensado los libros como registros inertes que siempre contestan lo mismo cuando los interrogan. Bueno, acá está toda la historia contada en el Fedro. Sé que hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Si ustedes ven las inscripciones más antiguas, tanto griego como latino, tanto griego como en latín, por lo menos en las que yo vi, en griego no hay signos de puntuación. No hay punto y coma, no hay dos puntos, no hay admiración, no hay interrogación, y están todos escritos en mayúsculas. ¿Qué significa esto? Significa que la escritura era un complemento de la oralidad, que los libros se leían en voz alta para muchos, y esto está corroborado de una manera increíble en una obra de San Agustín que se llama Las Confesiones, donde piensen que San Agustín es del siglo IV y V después de Cristo, y es San Agustín el que da el primer testimonio en la historia de que hay alguien que lee en voz baja. Era absolutamente raro eso. Ese que que lee en voz baja es San Ambrosio. Le extrañó muchísimo que leyera en voz baja. Un diálogo con él mismo, digamos, ¿no? Esto es, la escritura en aquella época era un complemento de la oralidad. Y eso está testimoniado porque no existen los signos de puntuación y está todo escrito en mayúsculas. Entonces, los textos se escribían para ser leídos, pero en voz alta. Por otra parte, seguramente estuviese condicionado esto por la escasez de libros. No había imprenta. Los libros se escribían en papiros. El papiro es una planta que nace en el Nilo y que con un procedimiento se crea algo parecido al papel. Pero se escribían de un solo lado y eran vulnerables a la humedad, sobre todo a los bichos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es, la mayor parte de los papiros que se han descubierto en vasijas en Egipto. ¿Por qué? Porque el clima es seco, ni más ni menos que eso. Bueno, diálogo significa ir a través con la palabra logos. O logos, un avance en el pensamiento con argumentos, ¿no? Bueno, y acá, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, supongo, que es tratar de captar qué quiere decir Platón con el término idea. Primero, vamos a decir qué características tienen las ideas. Vamos a definir en lo posible qué significa el término idea. Idea es un ente de carácter inteligible. Cuando digo ente, piensen en todo lo que es. Un recuerdo, un pensamiento, Dios, las galaxias, esta notebook, eso es un ente. Ahora los entes se dicen de muchas maneras. Una de las maneras de los entes es decir, las ideas son un ente de carácter intelectual. Con esto quiero decir que no pertenecen al mundo sensible. No nos topamos nunca en el orden del espacio temporal con un ente que podamos calificar como una idea. Primero y principal porque las ideas son inmateriales. Entonces ya tenemos una nota
acerca de qué es una idea es un ente inteligible, esto es, un ente que solo puede ser captado a través de la inteligencia. Además, ese ente inteligible tiene el carácter de la perfección. Y aquí hacemos una parte. ¿Alguna vez se interrogaron ustedes por qué se dice pretérito perfecto cuando hablo o digo yo he amado, yo he jugado? ¿Por qué se llama pretérito perfecto? O el pluscuamperfecto. La razón es que perfecto, en ese estricto sentido, quiere decir que es algo concluido. Yo he amado, y eso implica que yo ahora no amo más. Esa acción está clausurada en el pasado, y eso quiere decir perfecto. Si lo extendemos al orden de las ideas, perfecto quiere decir que las ideas son algo concluido, algo que no le falta nada para hacer. Entonces, entes inteligibles con la nota de la perfección, y la nota de la perfección implica, entonces, que no les falta nada para hacer. No faltándoles nada para hacer, son necesariamente inmutables. ¿Qué quiero decir con inmutable? Que si algo muta, si algo cambia, es porque ese algo o ese algo todavía no es. Está en tránsito de ser. Pero si hay algo que es inmutable, esa inmutabilidad es sinónimo de su perfección. Las ideas son entes inteligibles, perfectos y por lo tanto inmutables. Si perfectos e inmutables son entonces necesariamente inmateriales, porque justamente el sustrato de todo lo que cambia es que ese ente es material. Entonces, inteligibles, perfectas, inmutables e inmateriales. ¿Sí? Y además de todas estas cosas son participables. Esto es, la doctrina platónica nos dice algo muy particular, que algo en el orden del espacio-temporal es mejor o está en su mejor forma cuando se encuentra en cercanía con la idea que lo abarca. Por ejemplo, el caballo más bello lo es en la medida en que participa de un modo más cercano con la idea del caballo, ¿no? No sé si me explico. O sea, esta es la manera que tiene Platón de, en el orden del espacio-temporal, poder calificar la excelencia de algo. Algo en el orden del espacio-temporal es mejor en la medida en que se encuentra en cercanía con su idea correspondiente. Esto es, si lo llevamos a nosotros, ¿cuándo es mejor un hombre? Cuando está en cercanía de la idea del hombre. Porque en la idea del hombre se encuentra la humanidad en su forma más perfecta, en su forma más plena. En la medida en que mis acciones, mi condición se asimile a esa perfección, mi condición humana será aquella plena. ¿Me siguen? ¿O estoy hablando como un loco? Sí, Sí, profe, muy claro. de ahí vendría el concepto de idealizar algo. Exactamente, exactamente. De todo Platón nos ha nutrido un montón de palabras. Pero lo que tenemos que pensar es que existe una realidad modélica, y esa realidad es el orden de las ideas. Pero hay más, ¿no? Si ustedes, esto ocurría en las clases normales, cuando todos nos veíamos en un aula, entonces yo les decía, esta ventana que tenemos acá, que es de hierro, ¿ustedes podrían decir que es rectangular? Todo el mundo decía que sí. Bueno, yo les digo que si la medimos, no es rectangular. Alguna imperfección tendrá. Más les voy a decir, a la mañana esa ventana de hierro es más chica que a la tarde. Les pregunto, ¿por qué es más chica? Una ventana de hierro es más chica a la mañana que a la tarde.
¿Es cierto eso? Y bueno, quizás el calor dilata el material y Exactamente, exactamente. El frío contrae, el calor dilata. Esto es, eso que decimos rectangular simplemente parece rectangular. Ahora, la idea de rectángulo que está en mi mente, ¿es más chiquita a la tarde que a la noche? No. No. ¿Puede entonces mi idea de la rectangularidad provenir de la percepción de cosas rectangulares cuando las cosas rectangulares son notoriamente imperfectas? Esto es, no son rectángulos perfectos, pero el rectángulo que está en mi cabeza, ¿es perfecto o imperfecto? Perfectos. Perfecto. ¿Puede entonces mi triángulo, mi rectángulo perfecto que está en mi mente provenir de la observación de rectángulos imperfectos que yacen en el orden del espacio temporal? Ahí me mareé. No. Creo que sí, creo que sí. ¿Y por qué lo imperfecto va a producir lo perfecto? ¿Me lo podés explicar? Es que nosotros tenemos una idea de rectángulo, como usted dice, ¿no? Pero bueno, puede ser que sean rectángulos imperfectos y no nos demos cuenta, o Perdón, rectángulos más chicos. todos los rectángulos que pensamos son todos iguales. Si no, no habría posibilidad de una ciencia como la matemática. No hay rectángulos diferentes para cada uno. La idea del rectángulo es Sí. la idea de la geometría. Y la idea de la Ajá. geometría no tiene matices, no es una idea de rectángulo para vos y otra para mí. No, no, sí, sí. Esto es, siendo la idea de rectángulo inmutable, no puede provenir su naturaleza, su esencia, de lo mutable e imperfecto. Conclusión platónica, la idea de rectángulo es previa a todos los rectángulos que existen. Más, la única posibilidad que tenemos de percibir con justeza un rectángulo es cuando lo comparamos con la rectangularidad que ya está en nuestra mente. ¿Se dan cuenta por qué Sócrates decía que ya existía en nosotros algo? Bueno, en el caso de Platón, en principio, más allá de las ideas que podamos tener, lo matemático es claramente algo que no depende de la experiencia. Y más, la experiencia depende de lo que ya estaba antes en nuestro espíritu, alma o mente. Porque, muy simple, porque lo imperfecto no puede dar lugar a lo perfecto. Piensen ustedes en el teorema de Pitágoras. ¿Cuántas veces se habrá formulado el teorema de Pitágoras a lo largo de 2500 años? Miles de millones de veces, ¿no? Cambiaron sin lugar a dudas los depositarios ocasionales del teorema de Pitágoras. Ahora les pregunto, ¿cambió el teorema? Pregunto. No. Todas las derivaciones posibles del teorema de Pitágoras. ¿Cambiaron? ¿O cambiaron los ocasionales receptáculos donde se instaló el teorema de Pitágoras? Cambiaron los objetos, o sea, fue aplicado a diferentes situaciones, pero el teorema no cambió. Cambiaron las personas que conocieron ese teorema. De hecho, las cambió. Fueron diferentes, las personas murieron y vinieron otros. Pero el teorema quedó idéntico a sí mismo. Entonces, una primera aproximación pertinente a qué cosa es el orden de las ideas, lo tenemos sin lugar a dudas en determinados objetos matemáticos. ¿Por qué? Porque son inmutables. El número 2 para mí es el mismo número 2 que para todos. Y yo puedo tener dos palos iguales, ¿no? Puedo romperlos, pueden deshacerse, pero la idea de igualdad no cambia. Puede aplicarse a innumerables objetos, ¿no? Podemos, si son iguales, son desiguales. Pero la idea de igualdad queda idéntica a sí misma en el tiempo, ¿no?
Bueno, y aquí vamos a dejar, ¿por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer la semana que viene es introducirnos en cuáles son las fuentes de esta doctrina de las ideas. Una claramente es la experiencia, podemos decir la prueba existencial, que sería el resultado de esa, digamos, familiaridad de Platón y Sócrates, donde Platón descubre que la integridad de Sócrates no puede provenir de algo meramente humano, sino que debe existir en Sócrates y por extensión en todos los seres humanos ese orden que está fuera de lo cotidiano, fuera de lo fragmentario, que está como a la base de todo eso. Y por otro lado, lo que descubre, y esto sí tiene una u otra derivación biográfica, es que una vez muerto Sócrates, Platón hace un largo viaje, y en ese largo viaje, en el sur de Italia, se encuentra con un pitagórico que, si mal no recuerdo, es Arquitas de Tarento, y eso es lo que le cambia de algún modo radical. O sea, ¿qué es lo que ve Platón en las matemáticas? La posibilidad de un conocimiento riguroso. Y un conocimiento que no se puede opinar, porque yo no puedo decir 2 más 2 es 4 y vos me digas, ah, bueno, eso es para vos. ¿No? Porque esa sería la posibilidad de poder refutar todos los argumentos sofísticos. ¿Por qué? Porque la matemática no está sujeta a opiniones. No es que a mí me parece, o sea, si nosotros juntamos un físico chino, un físico hindú, un físico norteamericano, un físico ruso y un físico argentino, no van a discutir acerca de la necesidad de la matemática para describir los fenómenos de la naturaleza. Podrán diferir en diferentes enfoques, pero hay una unanimidad que subyace a ese tipo de ciencias, que es la validez de lo matemático. Eso desde Platón a los pitagóricos hasta hoy sigue siendo verdadero. Entonces, Platón se da cuenta de que si el enemigo es el sofista, la manera más simple de refutar la sofística es a través de la matemática. ¿Por qué? Porque las verdades matemáticas no son refutables, no son opinables. ¿Me explico? Hola. Sí, Sí. Claro, Bien. claro. Bueno, después vamos a ver, si lo pueden ver también, si siguen con el PowerPoint, hay una preciosa peliculita que yo encontré acerca de los pitagóricos, ¿sí? Que puede ilustrar acerca de la relación de los pitagóricos con la música, por ejemplo. Los pitagóricos o Pitágoras descubren que variando el tamaño de la cuerda de la lira, el sonido se produce de una manera diferente. Pero lo interesante es que ellos pueden matemáticamente calcular cómo va a ser el sonido respecto de la longitud de la cuerda. Eso quiere decir, y habrá sido un acontecimiento, es decir, es un acontecimiento, que la matemática, en lugar de ser un asunto que solamente reside en nuestra mente, la matemática, digo, es capaz de describir de un modo riguroso y exhaustivo un fenómeno que ocurre fuera de nuestra mente, como es el tañir de una lira. Ese es un acontecimiento inconmensurable. Eso quiere decir que la ley que rige los objetos y la ley que rige nuestra mente es una y la misma ley. Por lo menos desde el punto de vista de lo matemático. En 1600 y pico, creo que fue, la verdad que no, fines del siglo XV, principio del XVI, Galileo Galilei, que es el padre de la ciencia moderna, nadie lo duda, dijo: Dios ha escrito 2 libros. Uno, obviamente, es la Sagrada Escritura. Y el otro gran libro que ha escrito Dios es la naturaleza, que está escrita en caracteres matemáticos. Eso
no es más que una reafirmación del pitagorismo. Y si ustedes se preguntan, hoy, aquí y ahora, que estamos unidos a través de una red que es Internet, que cada uno tiene o un teléfono, o una computadora, o una notebook, o una tablet, perdón. Si ustedes se preguntan, en última instancia, ¿cómo queda registrado todo esto que está ocurriendo en este momento? ¿Y de dónde surge? Esto es el software que produce todo esto. ¿Cómo está en última instancia registrado? ¿Me pueden contestar esa pregunta? ¿Cómo está registrado esto que está ocurriendo tanto en los programas como en esto que se está grabando en mi notebook en este momento, que son las palabras, las imágenes, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su existencia última? Voy a mirarle las caras. La matemática. Por códigos matemáticos. ¿Qué hay abajo También de me todo? imagino. ¿Qué hay en un disco rígido? ¿Qué es lo que hay? Datos. Bien, pero los datos, ¿cómo se exponen? ¿Cuál es la última? Ceros, Sí, ceros base, y unos. ceros y uno, base En binaria. ceros y Ceros y unos, unos. claramente. Ceros y Nosotros unos. manejamos el sistema decimal, Ceros y pero unos. los cómputos son ceros y uno. Es binario, claro. Si Hay yo dos quiero estados decir posibles. 1 en binario, ¿cómo pongo? 0, 0, 0, 1. Si quiero decir 2, Bueno, digo equivale a 0, un, 0, 1, 0, ¿no? claro, porque equivale a un octeto, que es un byte, que es la unidad más Exactamente. pequeña que maneja una computadora. Con un byte puedo representar cualquier letra, cualquier carácter, cualquier cosa. Bueno, ¿se dan cuenta de cómo los pitagóricos están vivos? ¿Por qué? Porque la formulación última de este mundo en el que vivimos, y que lo asociamos con esto de la informática, las redes, etcétera, etcétera, en última instancia no son más que registros magnéticos, que en realidad son posito, no posito, o sea, 0 y 1. Bueno, ¿alguna pregunta, observación, queja, contribución? El trabajo práctico de esta semana Sí. se va a basar en los 3 textos que usted dio, ¿no? Platón. El de Platón. Platón, Solo qué grandes son, sí. ¿Ética de Platón no entra, profesor? La ética de Platón la veremos en la clase próxima. El de Platón que usted escribió. Ahí hay una observación al final acerca de la ética. Pero está implícito, ¿en qué está implícito la ética? En que cuando uno accede en el orden de las ideas a la visión que se llama noesis, o en el banquete a la contemplación de lo bello en sí, esa experiencia queda impresa en nosotros de tal manera que luego, cuando actuemos, eso vivido va a gravitar necesariamente en todas nuestras acciones. Ahí está la ética. ¿Me explico? O sea, por supuesto que Platón habla de que en todos nosotros existen 3 almas, o 3 aspectos del alma. El alma concupiscible, el alma irascible y el alma racional. Todos estamos compuestos por ella. El alma concupiscible es aquella que nos inclina a los objetos del mundo, ¿no? La que aspira al placer, de ahí la concupiscencia, a la satisfacción de aquello corporal. Después está otro aspecto del alma, que es el alma irascible, que tiene que ver sobre todo con la ley, con la contención, con el rigor, con la justeza, etcétera, etcétera. Y después está el alma racional, que es la que debe operar entre las dos. Y la virtud fundamental depositada en ese alma racional es la justicia. Está la justicia, está la prudencia, ¿sí? No me acuerdo la otra. ¿Sí? Hay una impronta ética, pero donde vamos a ver, porque está determinada de un modo explícito, porque hay un libro, 3 libros de Aristóteles sobre la ética. ¿Sí? O sea, en Platón todavía no hay una disciplina llamada ética. Está de algún modo implícito en la doctrina de las ideas y en
todos los diferentes textos de Platón. Pero en Aristóteles hay una obra de ética llamada la Ética Nicómaco, donde explícitamente se dedica a decirnos, bien, el hombre que vive en la polis, ¿cómo puede ser feliz? Puede ser feliz si actúa de tal o cual manera. Y eso es lo que estudia la Ética Nicómaco. ¿Estamos? Sí, yo le hago una pregunta que... Sí, porque si no me aburro, no sé si se dan cuenta. Me aburro de escucharme a mí mismo. En parcial que vamos a tener que va a haber alguna pregunta para desarrollar. ¿Cómo pueden llegar a ser las preguntas? ¿O de comparación? Bueno, muy simple. He llegado, ya les digo que lo de los parciales en sí es una cosa espantosa. Horrible. No hay peor. Pero bueno, ya que no tenemos... Bueno, no el lo parcial, tome entonces. ¿cómo? No lo tome entonces. No lo tomaría, por supuesto que no lo tomaría. Aparte, Y no saben entonces tiene que ser... las horas y la mala sangre que es corregir parcial. Bueno, les digo cómo va a ser el parcial. No va a ser con los formularios. Yo les voy a mandar un Word. ¿Sí? El Word va a tener dos partes. Una parte de multiple choice, que van a ser seguramente 5 preguntas. Y después tiene una parte de desarrollo, con esta característica. En el multiple choice ustedes eligen una respuesta. Y en la parte de desarrollo tienen que fundamentar la elección que hicieron. ¿Sí? En eso consiste el parcial. Eligieron, no sé, aquí, pongan, la práctica socrática se asemeja a la de un terapeuta que observa, diagnostica y cura. Bueno, eligen esa. Si ustedes no fundamentan por qué eligieron eso, esa pregunta es como cero. O sea, tienen que formular un texto que fundamente la elección que hicieron en el multiple choice. Obviamente, si la elección es errónea, la fundamentación también lo es, ¿no? Y la fundamentación tiene que ser una elaboración propia, no citando claro, el texto. Eso es el desarrollo, o sea, por supuesto que como ya les advertí del tema de la copia, yo supongo que casi todos los que se copian se sacan un 1 porque, les digo porque es muy simple. Ustedes responden una pregunta con el lenguaje propio de ustedes. Porque cometen, no sé cómo llamarlo, cómo calificarlo. Y después, como no saben una respuesta, la buscan en internet. ¿Y qué hacen? Pintan, copian y pegan. Y ni siquiera a veces cambian la letra de lo que se copiaron de internet. O sea, hasta ese tipo de pavadas hacen. Y además uno se da cuenta por qué. Porque hay una respuesta que está en un lenguaje del de ustedes, el de un alumno. Y de pronto hay otra respuesta donde citan un autor alemán, y citan. Es tan obvio cuando pasa eso. La otra cuestión es cuando se copian de los textos del módulo 1, por ejemplo, ¿no? Que agarran, encuentran la respuesta, pintan, copian y pegan, ¿no? Eso no se puede considerar una copia así lisa y llana. ¿Por qué? No porque no sea una copia, sino porque ustedes pueden decir, bueno, yo me lo acuerdo de memoria. No hay manera de poder refutar eso. Se podía refutar, entonces yo le digo, bueno, por favor me lo repetís, esto que pusiste en el examen, y vos me decís, bueno, pero ahora me lo olvidé. ¿No? Esto es, en otras palabras, traten de estudiar, el camino más sólido, más firme, más seguro es estudiar, en todo sentido. No se comprometan con esos artilugios porque a la postre, supongan que les va bien en filosofía, pero en algún momento van a enfrentar a un docente cara a cara y ahí no hay subterfugio posible. Piensen, estas materias son un entrenamiento para la carrera. Y un entrenamiento para que, digamos, la competencia sea buena tiene que ser rigurosa. ¿Sí? Tienen que, bueno, hacerme caso en última instancia.
Bueno, ¿estamos? ¿Nos vamos? Aceptar el consejo. ¿Eh? Aceptar el consejo más que hacer caso. Bueno, como quieran, llamarlo como quieran. Sí, es un consejo, bueno, es un consejo. Profesor, ¿le podría preguntar algo? ¿Que yo te Quería pregunte saber- a vos? No. No, yo no creo que yo, seguramente usted me va a poder responder mucho mejor de lo que puedo responder yo. Le hago una consulta, para la clase que viene, ¿qué textos? Me resulta, no sé si es a mí en particular, pero me resulta un poco complicado como seguir no la lectura, sino la elección de los textos para leer. Y nosotros tenemos así, hay unos grupos dando vuelta, como se imaginará, y bueno, y hay mucho autor, y yo después No, realmente los textos ya de están. buscarlo. Otra vez, el módulo 1. Texto Platón, escrito por Moa. Está el texto de Carpio sobre Sócrates. Bueno, pero esto ya pasó. Después está el de Egersland, las 3 alegorías, el sol, la línea y la caverna, y después el texto de Platón que se llama El banquete. Nada más. Está bien. Después tiene igual las clases estas, la clase grabada en la página web, las clases del cuatrimestre pasado, ¿sí? Bueno. Profe, yo tengo la misma duda que mi compañera y de hecho yo le escribí el sábado, creo, disculpe. Yo no me acuerdo, no saben la cantidad de mail que recibo. Claro, es que ese como también digo, ay, que para organizarme y todo, tal vez estaría bueno, no sé si usted podría como ponernos la clase que viene tenemos que leer, bueno, esta semana Pero son ya estos les textos. dije, no tienen que leer esas tres cosas, no hay otra. Solamente. Profe, Y lo próximo, porque como compramos, yo en mi caso compré los módulos y pensé que era de ahí, no pensé que era del blog. Ahora tengo que imprimir los del blog también. Pensé que seguía los del módulo. Bueno, pero piensen ustedes que, por ejemplo, en el caso de Kant, está la ética de Kant y eso está en el módulo, pero todo lo otro de Kant no está en el módulo y por eso usamos textos en general del profesor Carpio, que son de ese libro Principio de Filosofía. O sea, eso es así en todas las materias. Que se crean que nosotros hicimos una apuesta de decir, bueno, vamos a escribir, porque fíjense que módulo 1 y módulo 2 está escrito por componentes de la cátedra. ¿Sí? Somos los de la cátedra los que los escribimos. Pero además, necesariamente hay textos complementarios. ¿Sí? Porque, bueno, porque de alguna manera dicen lo mismo, pero en el caso de Carpio, más extenso, con otros matices. Todo esto tiene que ir a parar a una, digamos, a que tengan una comprensión suficiente de lo que dice Sócrates, de lo que dice Platón, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo esto? Porque, digamos, sería tratar de justificar por qué esta filosofía en todas las carreras de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque todas las, digamos, las ciencias que ustedes van a estudiar, psicología, sociología, historia y no sé cuántas más, están todas de alguna manera precedidas por la filosofía. O sea, ustedes cuando aprenden filosofía aprenden un método, un procedimiento que les permite después comprender a todos los otros pensadores que están, científicos, que están en la carrera. Como que la filosofía los provee de una llave que abre todas las puertas. Por lo menos desde el punto de vista lógico, ¿no? O sea, el esfuerzo que significa comprender a Platón, a Aristóteles, a Kant, es lo que a ustedes después les va a permitir comprender a Piaget, a Freud o a algún otro. Claro, no, disculpe que sigo con el mismo tema, pero no, mi confusión fue porque en la notita esta que nos envió usted,
que dice trabajos prácticos, textos y videos, claro, yo leí de ahí qué era lo que tenía que leer, y claro, no es eso. Esto es como un plus, pero no, porque por ejemplo, yo para había leído lo de Aristóteles de Gustavo Romero y no era para esta clase. Para la No, próxima, seguramente. claro. Bueno, por eso, yo estoy confundida, evidentemente. Sí, si no, no importa. Ya dejamos la confusión de lado. Claro. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos despedimos hasta el martes? Bueno, el jueves a las 4 les mando el trabajo práctico. ¿Sí? Como les dije, 5 preguntas, no hacemos más que preguntas. Mucho trabajo. Bueno, ¿algo más? Gracias. Bueno, nos vamos. Gracias. Saludos. Buenas por la tardes. clase, Gracias, profe. profe. Hasta la Gracias, próxima. profesor. Gracias.